a mí me Claro. encantaría primero empezar presentando al abogado y permitiéndole que nos haga favor de comunicarnos quién es, qué experiencia tiene y cómo puede aportar usted muchísimo a las decisiones de las personas que nos acompañan. Cuéntanos, Javier. Bueno, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Montaño, soy abogado de inmigración. En mi propia práctica desde el 2008, pero sumamente, sumamente involucrado en la parte migratoria desde el 2004. Soy abogado en México, graduado del TEC en Monterrey, y después vine a Estados Unidos a hacer una maestría, después hice la barra de abogados y la pasé. Y bueno, desde entonces me he dedicado 100% al mundo migratorio. En mi oficina nos encargamos de todo tipo de casos migratorios, no solamente de inversionista, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, pero hacemos naturalizaciones, representación en corte, ahorita que está el movimiento de varias nacionalidades entrando a Estados Unidos en gran volumen, Venezuela, Colombia, Cuba. También llevamos todos ese tipo de casos y la verdad yo considero que somos una práctica muy variada, y yo creo que lo que nos diferencia de la mayoría de las personas es de que, bueno, yo soy mexicano, y creo que siento una gran empatía por todos los inmigrantes entrando a Estados Unidos. Siento que yo me puedo poner en sus zapatos muy fácilmente, que yo en algún momento estuve en esa situación y por eso creo que mi approach a mis clientes, pues trato de hacerlo muy personal, trato de hacerlo también trato de quitarle un poco el estrés que la naturaleza de esta materia lleva. Muchas veces notamos que pues, muchos abogados en Estados Unidos tratan de mantener una distancia, en mi opinión, exagerada con el cliente, y nosotros tratamos de hacer todo lo contrario, tratamos de llevar una relación directa con el cliente, damos follow-up después de que les podamos dar servicio, y la verdad es de que mi publicidad de mi oficina ha sido en realidad pues no es muy general. Yo te diría que el 99.9% de mis clientes son referidos, ¿no? Y así ha sido desde el 2008. Y pues bueno, como te digo, llevamos una práctica, obviamente tengo paralegales, hay abogados que me asisten, pero trato de llevarlo todo yo directamente. No hay un documento que salga de mi oficina, sino lo reviso yo personalmente. Y creo que eso es una gran diferencia de oficinas que muchas veces crecen muy rápido y sin los sistemas adecuados, ¿no? Para darle la calidad, la atención, el tiempo que requieren los inmigrantes. Y ahorita mencionaste algo muy importante, sobre todo en el sur de la Florida. Eh, Existe mucho fraude de inmigración. Lamentablemente es un tema que es muy subestimado y nosotros vemos que hay gente que viene a vernos después de haber visto a uno, dos, tres personas que fueron abogados en sus países, pero no son abogados en Estados Unidos. Y la verdad es, te digo, yo soy abogado en México y soy abogado en Estados Unidos y es un mundo de diferencia, ¿no? La práctica, el sistema es totalmente distinto. Entonces, muchas veces vemos que hay gente que en mi opinión, estafa a inmigrantes que vienen entrando a Estados Unidos y hemos visto estafas desde $200 hasta $200,000, ¿no? Entonces, sí es bien importante que desde el principio la persona que tiene el interés de hacer una vida en Estados Unidos, ya sea temporal o permanente, que se asesore con un abogado de inmigración. Ojalá sea yo, pero si no soy yo, definitivamente que sea un abogado de inmigración y haciendo hincapié en algo que un notario en Estados Unidos generalmente no es abogado. El notario generalmente es una figura que en nuestros países, en México, en países latinoamericanos, vemos que el notario debe ser abogado, debe tener ciertos años de experiencia y debe de tener un currículum ya
demostrado. En Estados Unidos es todo lo contrario. En Estados Unidos ser notario pues es relativamente fácil, se puede hacer en línea, no requiere pues mayor grado de ética ni de profesionalismo. Generalmente en Estados Unidos el grado de notario lo tienen los que ayudan a los abogados. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nosotros vemos clientes que entran y van con un notario pensando que es abogado y no es abogado. Y la diferencia es abismal porque yo como abogado yo tengo responsabilidad con mi cliente, con la barra de abogados. A mí me pueden demandar si yo hago una negligencia. Al paralegal, pues la verdad, difícilmente. Al notario, muy difícilmente. Entonces, uno aquí paga por lo que recibe y lamentablemente lo barato sale caro definitivamente y sobre todo en esta área, ¿no? Que es tan delicada. Entonces podríamos decir que la principal mentira o el principal, sí, la principal mentira a la que se pueden enfrentar es que alguien les puede decir, yo te puedo ayudar, pero no es un profesional. Sí, Puede ser un notario que para correcto, otros países suena muy profesional, pero en realidad correcto, no tiene las calificaciones correctas para ayudar en el tema de inmigración que es tan delicado. Y podríamos correcto. decir que ese sería como un principal error a evitar, ¿no? Sí, Asegúrese. la barra, sí, perdón por interrumpir, la barra de abogados no regula lo que hace un notario, la barra de abogados regula lo que hace un abogado. Entonces, nosotros vemos publicidades majestuosas, ¿no? De notarios y lamentablemente ese es el gancho que utilizan para, sí, en mi opinión, cometer fraude y decir que pueden dar opinión legal y es importante mencionar que solamente un abogado puede dar una opinión legal, o sea, y una opinión legal es determinar si una persona califica a un beneficio o no. O sea, si un notario una persona que no tiene título de abogado, da un consejo a una persona, si califica a un asilo, si califica a una visa TN, si califica a una visa inversionista, en realidad está cometiendo algo indebido porque ese consejo solamente lo puede dar un abogado. Así lo marca la barra. Excelente. Entonces podríamos decir que ese sería el principal error que ustedes tienen que evitar. Dejarse asesorar por personas que no están calificadas. Asegúrese que sea un abogado, asegúrese que pertenezca a la barra de abogados y que bueno, que tenga todas estas calificaciones correspondientes, como podemos verlo con nuestro abogado Javier Montaño. Entonces sería uno de los principales errores. ¿Cuál sería, abogado, otro de los principales errores que las familias cometen al venir a invertir a Estados Unidos y tratar de obtener sus beneficios migratorios? Yo te dijera que el problema más grande que vemos, y es un error imperdonable muchas veces, es que las personas inscriban a los niños en la escuela. Es importante considerar que la escuela en Estados Unidos, escuela pública, es gratis y no preguntan el estatus migratorio de los niños. Entonces, generalmente las personas entran a Estados Unidos como turistas con la intención de aplicar una visa de inversionista, pero el problema es que meten a los niños a la escuela pensando que eso es válido y eso para la cuestión, migratoria es un error gravísimo porque un turista no puede estudiar en Estados Unidos sin una visa de turista. Hay excepciones, pero en general una persona no puede meter a sus niños a la escuela salvo que tengan una visa de estudiante. Entonces, muchas veces vemos que las personas entran a Estados Unidos, inmediatamente meten a los niños a la escuela y en realidad están violando los términos de la visa de los niños y de los papás también. Y a la hora de aplicar una visa inversionista, el Departamento de Inmigración no otorga ese beneficio porque considera que como violaste los términos de tu visa anterior, no calificas a esa visa. De hecho, tu visa en teoría se invalida y el remedio es que tienes que salir fuera de Estados Unidos a aplicar una visa nuevamente fuera de Estados Unidos. Entonces, eso muchas veces mi consejo es no lo hagan. En cuanto entren a Estados Unidos, verifiquen con una abogado de migración qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Y lamentablemente muchas veces, digo, con tristeza lo digo, pero muchas veces yo tengo que decir a mis clientes, no puedes meter a tus niños a la escuela este semestre.
porque todavía no te han aprobado esta visa. Yo prefiero que pierdan el ciclo escolar a que pierdan la posibilidad de vivir en los Estados Unidos permanentemente. Exacto. Eso pasa muchísimo y en mi opinión, siempre he pensado que la escuela, aunque debe de aceptar a los niños, yo siempre he pensado que la escuela al menos debe de notificar que esto pudiera ser un problema para la cuestión, para la vida, para la cuestión migratoria de las personas, pero no lo hacen. Entonces, cuando ya llegan conmigo, muchas veces es demasiado tarde y yo no puedo hacer nada. Entendido. Entonces podríamos decir que este es el segundo de los errores en los que pueden caer al tratar de obtener beneficios migratorios. Número uno, dejarse asesorar por alguien que no está realmente capacitado. Y número dos, poner a los niños en la escuela pensando que, bueno, la escuela es pública y con esto arriesgando ahora sí el futuro de los niños y sus visas estando en un proceso como este. Entonces, la recomendación sería que antes de poner a los niños en la escuela, se asesoren del abogado. Y ahora los tiempos están muy buenos, ¿no, abogado? Para hacer cambios en los estatus de las visas y usted puede ayudarles con eso, ¿no? Bueno, si una persona entra a Estados Unidos y califica a un cambio de estatus dentro de Estados Unidos, en teoría una persona puede aplicar un cambio de estatus y si el Departamento de Inmigración no pide más información, un cambio de estatus después de aplicar puede ser de 15 días. Exacto. Entonces muchas veces pues les dices a tus clientes, espérate 15 días y después continúas con tu proceso de inscribir a los niños a la escuela. Estoy Exacto. hablando de una manera muy general. Cada General. caso es muy específico y muchas veces tienes que hacer una estrategia para que todo embone. Pero por regla general todo empieza desde la asesoría con un abogado y de hecho, yo recomiendo asesorarse desde antes de entrar a los Estados Unidos. Porque el error número 3 es que muchas veces las personas hacen una inversión que no va a calificarlos a su visa de inversionista. Y eso pasa muchísimo también. Escuchan que la inversión debe ser de cierta cantidad, generalmente son $100,000 y bueno, compran un negocio de $100,000 y después van a ver al abogado, me van a ver a mí y muchas veces esos negocios no los califican una visa inversionista, entonces pues yo les tengo que dar la triste noticia que esa operación no les sirve para permanecer en los Estados Unidos temporalmente. Exactamente, exactamente. Por eso es que estamos haciendo estos seminarios totalmente en vivo para que ustedes, antes de tomar cualquier decisión, porque esa es otra, ellos piensan que invirtiendo en comprar una casa van a obtener los beneficios migratorios. Correcto. Y ese es otro de los errores que caen. Eso es otro de los errores más comunes que se cometen. Vienen y compran una casa. Es más, el día de hoy un cliente me decía, Ana, voy a comprar un terreno de 15,000 pesos para obtener beneficios, $15,000 para obtener beneficios migratorios. Y ahí le digo, híjole, Dios mío. no va una Dios cosa mío. pegada con la otra, nada que ver, no sé dónde escuchan tantas situaciones, pero por eso precisamente evitándoles esos errores, porque así sean $200, 1,000 o 15,000 o $1,000,000, no importa. Es Claro. algo que No, y es una lástima porque es dinero que la gente cuando trabaja, lo ahorra y bueno, y lo invierte en algo que quizás no tenía la intención de hacer, pero lo hicieron pensando que les va a ayudar para una cuestión migratoria. Y de hecho yo me sorprendo de los anuncios que hacen en TikTok y en YouTube y en todos lados, bueno, no en todos lados, pero hay gente que definitivamente no tiene la más mínima noción de lo que está haciendo. Se pone a decir idioteces migratorias, en mi opinión, leyendas urbanas que no existen. Y lamentablemente la gente piensa que los seguidores que tienen las personas es un reflejo de la calidad del servicio que están prestando. Yo acabo de ver un anuncio donde supuestamente hay una persona que está diciendo que si tú estás en Colombia y eres venezolano, a partir de no sé qué, no me recuerdo la fecha, ya vas a poder entrar a los Estados Unidos sin visa. O sea, por el amor de Dios. O sea, digo,
obviamente yo quiero pensar que la gente va a utilizar el sentido común y va a averiguar un poco más, pero hay mucha gente que lamentablemente con la idea, ¿no? De que así es, ¿no? Y es muy triste porque, como tú dices, son $200, 500 o lo que sea, pues a mí me duele por mis clientes, porque es dinero que muchas veces jamás van a recuperar. Hay negocios que jamás van a poder vender. Hay negocios que también los compran por hacer la inversión migratoria y no les sirve absolutamente para nada. Entonces, eso se cura con una asesoría a tiempo. Exacto, con una asesoría a tiempo y sepan que contamos con el equipo de expertos para ayudarle. Entonces como número 4, error número 4, podríamos decir que los bienes raíces por sí solos, como inversión, no le van a dar beneficio migratorio por sí solos. Hay que hacer una estrategia o hay que ver exactamente qué es lo que usted está invirtiendo para que pueda ser viable. Entonces, Andrea, tú por ahí tenías una de las preguntas más comunes de los errores en los que caen nuestros inversionistas. Cuéntanos. Sí, más que nada, una de las preguntas frecuentes que nos hacen nuestros inversionistas es, ¿funcionan las inversiones de bienes raíces para obtener beneficios migratorios? Es una de las preguntas, pues. Y es la que prácticamente nos acabamos hacen. de contestar, la que Ajá. sí. La segunda es de que se puede financiar la inversión. Ok. Eh, sí se puede financiar, pero no se puede financiar garantizándola con el negocio, o sea, con lo que es el negocio. O sea, no puedes garantizar la inversión con el valor del mismo negocio. En teoría, sí se puede utilizar créditos para financiarlo. Sin embargo, es una teoría, en la práctica no lo recomendaría, sobre todo en negocios relativamente pequeños, porque tenemos que considerar que a la hora de aplicar a una visa de inversionista, la discreción es absoluta de los oficiales que van a revisar los casos, ya sea en un consulado, en una embajada o dentro de Estados Unidos. Y por regla general, los préstamos no son bien vistos, porque la regla te dice que la inversión tiene que ser sustancial y en riesgo. Y muchas veces cuando la inversión no está financiada, consideran que la inversión del inversión, o sea, que personalmente no está en riesgo. Ahora, si se va a hacer de esa manera y se garantiza con algún bien o algún activo del inversionista, o sea, por ejemplo, le pidió un préstamo y ese préstamo está garantizado con una casa que tenga fuera de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, eso sí se puede. No es recomendable, no es tan recomendable, pero sí se puede. Y otra de las cosas que yo trato de recomendarles a mis clientes es tratar de hacer el caso lo más blindado posible, porque hay tantos detalles en estas visas que no quieres abrirle la puerta a un oficial de inmigración para que empiece a cuestionar otras cosas. Generalmente cuando ellos, en mi opinión, y esto es de mi práctica, yo veo que muchas veces cuando tú le das un poco de espacio a que ellos hagan una pregunta, te van a hacer 1000 preguntas. Entonces, yo por lo regla general no lo recomiendo, pero sí es posible. O sea, si esa es la única opción que tienen, sí se puede hacer, pero se tiene que garantizar con un bien del inversionista que no sea la misma inversión. No sé si me expliqué. Sí, y eso es un excelente punto, abogado, porque los inversionistas piensan que esa inversión tiene que ser pago 100% de contado. Y ese es un error que luego también cometen. Hay ventanitas, pero seguimos y volvemos a ratificar el tema. Hay ventanitas, pero tiene usted que estar bien asesorado. Su inversión puede ser financiada bien asesorada. Así que ya sabe. Sí. Entonces, que hasta el final que le vamos a mandar un código de barras para que usted consiga una cita con nuestro abogado por nuestra cuenta, ya verá. Entonces, espérense por ahí y que sigue Lupita. A ver, Lupita, otro de los errores en los que nuestros inversionistas luego llegan a tener por ahí situaciones Bueno, Cuéntanos.
Ok, yo tengo un par de preguntas. Una ya la contestaste hace ratito, que era la cantidad de dinero con la cual pueden invertir, eran $100,000, comentaste, ¿verdad, Javier? Y la Sí. otra es, muchas personas piensan que con la visa de turista se puede hacer la inversión, ya ves que está como junto con la de negocios, entonces, ¿se puede o no se puede? Ok, sí puedes hacer una inversión en Estados Unidos como turista. De la misma manera que puedes hacer una inversión en Estados Unidos sin ni siquiera entrar a Estados Unidos. O sea, pues, eso sí se puede hacer. Sin embargo, no tiene que ser una inversión pasiva. O sea, tú no, el turista no puede ser parte de las actividades de la compañía. Entonces, también es muy importante que algo que mencionaste es cuando una persona entra a los Estados Unidos como turista, que es la visa B1 o B2, bueno, la visa B, pero tiene la modalidad B1 o B2, y B1 es de negocios. Y con esa modalidad uno puede entrar a Estados Unidos a hacer negocios limitados, o sea, no todo tipo de negocios. Entonces, pero por ejemplo, una persona puede entrar a Estados Unidos a hacer un contrato, a revisar, a ver que su negocio esté funcionando adecuadamente en Estados Unidos, sin operarlo. Puede venir a ver un local nuevo, puede venir a contratar a una persona para que le dé servicio de algo, puede entrar a contratar empleados para que lleven su negocio, pero la persona no puede operarlo, y eso es bien importante. Y el Departamento de Inmigración muchas veces, y esta es una opinión mía, yo creo que determina esto dependiendo del tiempo que pasa la persona en Estados Unidos. O sea, y de la cantidad de empleados que tiene el negocio. Por ejemplo, si una persona es un inversionista pasivo y no tiene empleados, o sea, entonces, ¿quién está generando las funciones del negocio? Y si a eso le sumas que el turista está pasando 5 meses dentro de Estados Unidos, pues bueno, muy probablemente esa persona va a ser una sospecha del Departamento de Inmigración que está trabajando. Entonces, pero si es una persona que está entrando con la modalidad B1 y está entrando 15 días y la mayoría del tiempo lo pasa fuera de Estados Unidos y tiene empleados en Estados Unidos y el negocio o sea, puede caminar solo, por así decirlo, yo no veo ningún problema con eso. Pero sí se puede. Y de hecho hay mucha gente que tiene negocios y que no tiene visas de inversionista en Estados Unidos, pero es importante que cuando entren le digan al oficial de inmigración que están entrando bajo la categoría B1. Y algo también que cambió, pues no recientemente, pero en los últimos tiempos, por así decirlo, es que cuando uno entra a Estados Unidos ya no te dan el I-94 en físico, o sea, no te dan el famoso cartoncito blanco donde te ponían la modalidad con la que tú entrabas. Decía B1, B2 y el tiempo que te daban. Ahora eso lo tienes que verificar en un website del Departamento de Inmigración, que es I-94 Locator, o localizador del I-94, y en esa página te dicen cómo entraste, cuándo entraste y cuál es la modalidad que te pusieron al entrar. Y eso es obligación de cada persona que entra, revisar ese I-94, porque eso también determina el tiempo que tú puedes permanecer en Estados Unidos. Entonces, si cuando tú entras a Estados Unidos, generalmente son 6 meses, pero la única manera de realmente saber cuánto tiempo que te dieron es revisando ese localizador de la I-94. Y ese localizador de la I-94 no está en el aeropuerto, no está en la entrada, lo tienes que revisar después de que tú entraste. Y si te pusieron B2 en el lugar de B1, tienes que pedir que te lo corrijan para que pongan B1. Entonces, podríamos decir que sí se puede invertir con visa de turista, porque hemos tenido clientes, Dios mío, que nos han venido a contar después de que ya han venido, no, Ana, es que yo tuve que comprar primero para poder ir. Bueno, no, usted puede invertir con su visa de turista y además puede invertir incluso sin venir a Estados Unidos. Sí, resumí bien lo que dijo usted, teniendo sus empleos y cumpliendo las condiciones. Entonces,
eso es otro error muy común que cometen. Yo tuve un cliente que me dijo, no, Ana, es que yo ahí tengo el negocio andando y ya lo quisiera vender porque es que yo para poder comprar una casa, primero compré un negocio. Y yo, pero no necesitaba comprar negocio para comprar una casa. Usted podría comprar una casa con su visa. Y Ana, y yo, sí, ok, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, ese cliente está precisamente en el proceso de deshacerse de ese negocio que realmente no lo necesitaba. No, Entonces, es que hay muchísimas leyendas urbanas en el tema migratorio. Y muchas veces uno piensa que existe una uniformidad en la aplicación de la ley o una uniformidad en los casos. No, la verdad es de que esta es una materia que está cambiando constantemente, es demasiado dinámica. Entonces, por eso es importante asesorarse desde el principio, porque dentro de esos cambios tan mercuriales, podemos, al menos que yo me dedico a eso, puedo dar un buen estimado de lo que va a pasar, de lo que pudiera pasar, y obviamente si yo veo un peligro a la visa o al estatus de mis clientes, yo tengo que ser paranoico y evitarlo, ¿no? Y mi trabajo es muchas veces decir qué es lo que no pueden hacer. Y bueno, y todo empieza con una asesoría a tiempo. exacto. Diana, ¿qué nos traes por ahí? Y entonces ya sabemos con lo que acaba de explicar que todo caso es diferente. Entonces también nos preguntan constantemente si se puede cambiar el estatus de turista a ser inversionista. Sí, sí. Después, es importante considerar que, perdón, las personas que entran como turistas y después de que entraron como turistas, tienen la intención de cambiar a una visa de inversionista, se puede hacer dentro de Estados Unidos, se cambia, perdón, eso se llama cambio de estatus. Y en este caso fue un cambio de estatus de turista a inversionista. Pero es importante mencionar algo. El Departamento de Inmigración generalmente tiene tiempos de procesamiento que varían abismalmente. Por ejemplo, hay un tiempo de procesamiento donde si tú pagas un proceso premium, se llama, que son $2,500 más a lo que ya les estás pagando, ellos se comprometen a adjudicar el caso en 15 días, si no te piden más información. Entonces, si tú haces este pago, pasan 15 días y no te han adjudicado el caso, el Departamento de Inmigración te debe de devolver esos $2,500, pero si lo adjudica, haces ese cambio de turista a inversionista y no tienes que salir fuera de Estados Unidos. Eso es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ujú. Entonces, continuando con Rafa. Rafa, cuéntanos otro de las situaciones que nos encontramos todos los días. Pues como tú sabes, Javier, mucha gente quiere obtener su residencia, ¿no? Sí, Entonces, la pregunta que hacen es, o sea, si yo quisiera obtener mi residencia, ¿cómo inicio el proceso? ¿Cómo dirías tú que debo ok. empezar? Hay varias maneras de hacerte residente. Por ejemplo, a mí una forma que me gusta mucho y hacemos mucho en la oficina son, por ejemplo, personas que tienen una empresa fuera de Estados Unidos, y quieren abrir un negocio en Estados Unidos, y se estructura de una manera que la empresa dentro de Estados Unidos es una subsidiaria o una filial de la empresa que está fuera de Estados Unidos. Y de hecho, la persona entra a Estados Unidos, puede entrar como inversionista, puede entrar bajo la visa L1A, y si se estructura adecuadamente y si tiene empleados dentro de Estados Unidos, al año puede aplicar la residencia. Entonces, estoy hablando de una manera muy general, pero esa es una manera que a mí me encanta aplicar, porque creo que si se hace si se sigue un método, si se hace estructuradamente y con el protocolo necesario, es muy efectiva. Y esa clasificación se llama EB1. EB1 y es Employment Base categoría 1. Y bueno, al año que entras a Estados Unidos, te permite aplicar a la residencia.
Otra manera de aplicar la residencia es si, por ejemplo, si entras como inversionista y digamos que hay una empresa que no es tu inversión, no es el vehículo de tu inversión, hay otra empresa que te quiere contratar a ti o a tu esposa, perdón, esa empresa puede hacer lo que se llama una certificación laboral. Y básicamente la certificación laboral es una oferta a futuro donde si te certifican laboralmente, yo te voy a explicar a qué significa eso, la otra compañía puede pedir tu residencia. Entonces, y eso es muy común con visas de inversionista. Entra la persona como inversionista, entra la familia como inversionista, digamos que el inversionista principal es el esposo y la esposa tiene un título de contaduría o tiene un título de licenciada en mercadotecnia o solamente tiene experiencia. Si ella encuentra un trabajo que no es la misma, o sea, no es la inversión, si ella encuentra un trabajo que la quiera patrocinar para su residencia, ella puede aplicar a la residencia y cuando ella se hace residente, se viene toda la familia junto con ella. Y esa es una manera, en mi opinión, también ideal para hacerte residente porque el proceso también es muy metódico y si se hace bien es bastante efectivo. La otra manera que es un poquito más costosa, pues es que le inviertas a tu mismo negocio $1.050.000, básicamente de dólares. Tienes que demostrar que estás generando al menos 10 empleos y con esa inversión puedes aplicar la residencia también, que es la famosa EB5. Esas son las maneras más comunes de hacerte residente. Ahora, digamos que alguna de estas personas tiene alguna habilidad extraordinaria. En mi oficina hacemos muchas veces residencias por habilidades extraordinarias. Digamos que esta persona es un entrepreneur muy exitoso, una persona de negocios muy exitosa. Hay maneras para calificarlo con una residencia por habilidades extraordinarias como un empresario exitoso. O digamos que es cantante distinguido, o chef, o ¿cómo se llama? Hasta influencer de YouTube, de social media, perdón, no solamente de YouTube. Pero hay muchas maneras de hacerse residente. Yo recomiendo generalmente la que es más fácil y más adecuada al cliente de acuerdo a sus posibilidades. Porque, por ejemplo, si hay un cliente que entra como inversionista y dice, quiero aplicar la residencia, pero no tengo el $1.000.000, pues bueno, entonces yo le recomendaría o tú o tu esposa busca un trabajo de que no tenga nada que ver con tu compañía, donde te certifiquen para aplicar la residencia. Y volviendo un poco a ese tema, la certificación laboral es un proceso donde la otra compañía certifica que no hay un americano o una persona, un residente que quiera o que pueda hacer ese trabajo. Y la certificación laboral básicamente certifica que no le estás quitando el trabajo a nadie, a un americano, básicamente. Y si se te certifica, eso lo hace el Departamento de Labor, entonces con esa certificación laboral puedes aplicar a la residencia. Y esa es una manera, en mi opinión, muy efectiva de hacerte residente. Es un poco tardada ahorita, yo te dijera unos 2 años aproximadamente, pero es una manera que, en mi opinión, pues nunca vas a poder colectar ese $1.000.000, pues es una manera muy buena de aplicar la residencia. Esas son las principales y las que más hacemos. Hay otras maneras también de hacerte residente por otro tipo de categorías, pero creo que esas son las más puntuales para inversionistas que están entrando a Estados Unidos.
Oye, Javier, y también estabas diciendo cómo hay gente que no tiene la suficiente capacidad para ejercer como abogado, o y bueno, ya hablabas de los abogados y los notarios, que en Estados Unidos son completamente diferentes figuras. En Sí. este sentido, ¿cómo uno de nuestros clientes puede saber que el abogado que lo está atendiendo está realmente capacitado? Bueno, con la magia del Internet, por ejemplo, si ponen el nombre del abogado, generalmente el website o donde lo encuentran, generalmente viene dónde está, de dónde tiene la barra de abogados, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la barra de Arizona y yo estoy en Florida. ¿Por qué? Porque la ley migratoria es federal y yo puedo practicar en cualquier estado de los Estados Unidos. Yo no puedo hacer cosas, yo solamente puedo, y lo único que hago es dar asesoría en temas migratorios, nada más. Bueno, y es lo único que hago, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú pones Javier Montaño y te vas a la barra de abogados de Arizona, tú vas a encontrar que estoy en good standing, o sea, que no tengo quejas que me impidan practicar. Y eso es bien importante. Yo creo que en Google puedes poner el nombre del abogado que tengas en mente y ahí no solamente va a aparecer si tiene la barra de abogados, sino también va a aparecer si tiene quejas, van a aparecer reviews, van a aparecer, vas a realmente conocer la práctica de la persona en Internet, ¿no? Porque tú sabes que ahorita todo se sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, como las barras son estatales, si te vas a la barra del estado donde la persona dice que tiene la licencia, ahí debe de aparecer. Y debe decir in good standing, o sea, que está capacitado para seguir practicando leyes. Y también te vas a dar, también hay listas de personas a las que les quitaron que le quitaron la licencia, que son muchísimos. Wow. No, claro, y eso le da certeza a todos nuestros clientes también que sepan que estamos en buenas manos, ¿verdad? Que tenemos, que somos un buen equipo y sobre todo pues que pues tenemos este beneficio, ¿no? De tenerte de nuestro lado. Bueno, No, pues te dejo a ti. muchas gracias, muchas gracias, Rafael. Y la verdad es de que, bueno, durante nuestra práctica hemos tenido la oportunidad pues, de ser partes de programas del Consulado de México, hemos asistido al Consulado de Guatemala, al Consulado de Honduras, hemos representado a compañías muy grandes, hemos representado a compañías muy pequeñas, hemos hecho asilos para personas muy importantes y para personas no tan importantes. Entonces, creo que en realidad tocamos las cuatro esquinas. Muchas veces los aplicantes piensan que porque es abogado va a cobrar mucho o porque está representando a esta persona no me va a representar a mí. No, yo creo que al menos en mi práctica, yo no opero así. Yo respeto a todas las personas, independientemente si son inversionistas de EB5, E2, si es una O1, si es un asilo, si es lo que sea. Y también parte de eso, pues nosotros a través del tiempo, también creo que nos hemos establecido, no sé, en el sur de la Florida, hemos hecho trabajo también gratis por la comunidad. La verdad es que tratamos de estar muy arraigados también en el sur de la Florida y como mexicano, ¿no? También dar una buena representación de nuestro país, porque pues, yo siempre he considerado que todos los inmigrantes en Estados Unidos son embajadores de su país. Entonces, tenemos que portarnos acorde a lo que queremos que se refleje de nuestro país. Exacto. Y bueno, para los que estén interesados en una consulta con el abogado, tenemos nosotros el ejecutivo que lo invitó y yo tenemos todos los datos del abogado y nosotros nos vamos a sentir muy contentos de ponerlo en comunicación con él para que él le pueda dar asesoría específica a su caso. Y ya para terminar, abogado, nos preguntan nuestros inversionistas todo el tiempo, ¿qué hago primero? ¿Es mejor invertir a título personal, comprar la inversión a título personal, comprarla a nombre de una empresa? ¿Qué es primero? ¿Comprar la empresa, hacer la inversión? ¿Qué les podríamos comentar a nuestros clientes en este caso?
Incorporarse, primero incorporar la empresa, después abrir una cuenta de banco, mandar los fondos, enviar los fondos de la cuenta personal a la cuenta de la inversión y empezar todos los gastos por medio de esa cuenta de banco. Pero definitivamente en Estados Unidos es demasiado recomendable hacerlo por medio de una empresa. Exacto. Yo nunca he hecho creo que nunca he hecho una visa de 2 a título personal. Sinceramente, no sé si se pueda, y si se pudiera, la verdad, fue una tontería, porque pues es el país de las demandas, ¿no? Y no quieres blindarte de cierta manera por medio de una compañía. Y ese es el error que cometen, precisamente piensan que como ellos van a ser los beneficiarios de la visa de inversionista, entonces el negocio tiene que estar a su nombre. Y esos son los errores que le queremos evitar. Eso es lo que escuchamos todos los días y es lo que vemos que viene sucediendo. Y ya cuando compraron el negocio a su nombre, entonces vienen y le preguntan al abogado y el abogado, bueno, ahí cómo les puede ayudar. Pero bueno, en todos los casos siempre habrá una puerta y habrá una oportunidad y un camino alterno. Así que bueno, con esto terminamos esta sesión de los principales errores, las principales preguntas que nos hacen nuestros inversionistas que estábamos compartiendo, ahora sí que con ustedes. Y ahora sí, me gustaría abrir los micrófonos. Estamos en un excelente tiempo para que algunos de ustedes que tuvieran una pregunta específica. Mario, eres el primero. Cuéntanos cuál sería tu pregunta y luego sigue Sandra. Bueno, yo primero que decirles que el abogado Montaño me tramitó mi ciudadanía, así que le tengo mucho aprecio. ¡Ah, bravo! Sí. Y me he empapado en el tema migratorio, ¿no? Porque estoy haciendo el negocio de llevar inversionistas mexicanos hacia Miami. Yo viví en Miami hasta hace poco y ahora estoy aquí en México. La primera pregunta, el abogado Montaño mencionó que se puede invertir con la visa B1 o B2. La primera pregunta es, ¿la persona que invierte con una B1 o B2 tiene consecuencias fiscales ante el IRS? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es con respecto a la visa inversionista de $1 millón. Creo que es la única visa, que conduce a la ciudadanía. Las demás visas son visas de residente que no conducen a la ciudadanía. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es lo que mencionó el abogado Montaño con respecto a buscar un empleo, una empresa americana que certifique que no hay un ciudadano americano que pueda hacer la misma labor. Si eso es fácil de buscar, o existe alguna página, o eso es buscarlo empresa por empresa. Esas son mis preguntas. Ok, bueno, Mario, bueno, gracias por tu comentario, primero que nada. Segundo, bueno, en relación a la pregunta fiscal, yo no puedo dar consejo legal en ese aspecto, porque es un tema tan delicado que yo lo refiero a un especialista. Conozco la respuesta, pero no la puedo y no la quiero dar. Yo trato de ser demasiado formal con mi asesoría, y te puedo remitir a personas, a especialistas que se dedican a esto, pero es un tema que tiene tantas consecuencias. Para mí el tema más importante es el migratorio, después el fiscal. Así es como yo lo veo, antes del criminal, a ese nivel lo veo. Así lo considero. Y la verdad, disculpa Mario, pero no puedo darte esa respuesta, pero te mando la información de la persona que te la pueda dar, y yo sé que me entiendes. Sí. La segunda es, no es correcto. Una persona que se hace residente con EB5, o se hace residente por certificación laboral, o se hace residente por transferencia de empleado, la EB1 que había mencionado hace rato, o habilidades extraordinarias, es lo mismo. La residencia es la misma residencia, y las personas pueden aplicar a la ciudadanía después de 5 años de hacerte residente. Entonces, la EB5 es una manera de hacerte residente, pero una de muchas, pero después de residente puedes aplicar a la ciudadanía. Okay. A lo mejor la confusión ahí es de que hay visa, la inversionista puede ser inversionista bajo E2, que es una estadía temporal, o EB5,
que es una residencia permanente. Entonces, muchas veces me hacen esta pregunta si piensa que si la E2 te lleva a la residencia. No, la E2 no te lleva a la residencia. Te da 4 años si eres de México o 5 años si eres de Colombia, Argentina o de España, pero eso no te lleva a la residencia. Pero si tú te haces residente por medio de una certificación laboral, que es parte de tu tercera pregunta, puede hacerte ciudadano después de 5 años. Entonces, si eres residente, no importa si eres residente por, como sea, por matrimonio, por asilo, por habilidades extraordinarias, a los 5 años puedes aplicar a la ciudadanía. La única excepción de aplicar antes es a los 3 años y es cuando te haces residente por medio de matrimonio o con un ciudadano americano. En esos casos puedes hacerte ciudadano aplicando a los 3 años, no a los 5 años. Pero ese es otro tema. Y con la cuestión de la certificación laboral, no, lamentablemente la persona tiene que encontrar ese empleo y el abogado en este tema debe de ser muy respetuoso de no intervenir en ese proceso. O sea, y de hecho hay abogados que, en mi opinión, sin mucha ética, recomiendan compañías. Eso no es ético, eso no se puede. De hecho, en mi opinión, les puede costar la licencia. Debe de ser un proceso orgánico donde la persona que entra a Estados Unidos, yo generalmente les digo, a partir de que entres a Estados Unidos, ponte a buscar trabajo o empieza a trabajar en una compañía, hazte indispensable y que esa compañía te aplique, o sea, te haga tu aplicación a la certificación laboral y después a la residencia. Pero el abogado no puede intervenir en ese caso. Bueno, creo que esas eran las preguntas, Eso, Mario. muy amable, gracias. No, a la orden. Gracias, Mario. Gracias. Sandra, te escuchamos con tu pregunta. Muy buenas noches con todos. Bueno, algunas de mis inquietudes en las preguntas anteriores ya fueron de cierta manera aclaradas, pero bueno, yo estaba planificando e interesada en el hecho de entrar como inversionista más para mi hija. Entonces yo pensaba comprar una casa o un departamento a nombre de mi hija con el fin de que ella consiga ya el trabajo, como lo han estado hablando, conversando, pero lo vimos un poco de dificultad porque su rama, su profesión está ligada a la medicina. Ella es psicóloga clínica. Entonces, me frenó un poco eso porque no sabemos si es que, bueno, aplica ya para una empresa, ¿puede ella ejercer sin licencia, simplemente entrar directamente a no sé, a un hospital, a un sitio donde ella pueda ejercer, o tiene que tener la licencia para ejercer? Bueno, varias cosas. La primera es que recuerde que una casa, un departamento no otorga una visa de inversionista. Entonces, de entrada, el plan de comprar un bien inmueble, en este caso, una casa, un departamento, un condominio, para aplicar a la visa E2 no va a funcionar. Generalmente eso solamente funciona cuando compras un grupo de casas y entras a Estados Unidos con el plan de manejar ese grupo de casas y eso es básicamente como un property management. Pero una casa o 2 casas generalmente no es suficiente. Ahora, si usted a su hija le comprara un negocio o si empezara un negocio y hace una inversión de al menos $100,000, entonces su hija pudiera entrar a los Estados Unidos como inversionista. Perdón, ¿de dónde nos está llamando, señora? No le pregunté. Desde Ecuador. Ecuador. Bueno, tengo que verificar. Deme un segundo, perdón. 2. Es que quiero ver cuánto tiempo dan las visas de inversionista para Ecuador. Si me permite un segundo, por favor. Y sepa, Okay. Sandra, que nosotros tenemos un portafolio de negocios que nosotros como agentes de bienes raíces, además de tener un portafolio de casas, apartamentos y terrenos, tenemos un portafolio de negocios
que le pueden servir a usted para obtener los beneficios migratorios a partir de $100,000. Entonces, para su hija, su esposo y los hijos de su hija, sus nietecitos menores de 21 años, ellos podrían entrar de esa manera. Nosotros tenemos el negocio y el abogado les daría la asesoría. Ok, muchas gracias. Un O sea, segundo, mi hija señora. de la que le estoy hablando es mayor de edad, ella ya Sí. es profesional, no ¿Y ella entraría. tiene esposo? No, es soltera. Ah, ok. Yo le decía que si su hija tuviera esposo, el beneficio también sería para su esposo, de acuerdo a lo que el abogado le diga. Sí, Ok, deme un segundo. gracias. Ecuador. Sandra, no sé si se Es que- entendió bien, que la casa por sí sola no le da beneficio migratorio, pero que si usted le compra un negocio a su hija, sí le da beneficio migratorio. ¿Sí se entendió eso? De acuerdo a lo que, confirmando lo que nos dijo el abogado. Sí, sí está claro ese punto. Y sí aplica también para posterior que pueda hacer papeles para aplicar a ciudadanía, ¿verdad? Sí, pero hay algo importante, señora, y yo, menos mal que lo revisé, y esto son de las cosas por las que usted quiere hablar con un abogado antes de hacer cualquier cosa. Las visas, hay visa inversionista para Ecuador, pero lamentablemente dura 3 meses. O sea, solamente le otorgarían ese estatus migratorio por 3 meses, que lo puede estar renovando, pero tiene que estarlo renovando cada 90 días. En mi opinión, no vale la pena que usted haga una visa E2 para su hija. Si su hija está en la rama médica, hay maneras de aplicar a su residencia, pero tuviera que revisar su currículum, el currículum de su hija, porque hay categorías de profesiones que el Departamento de Inmigración otorga beneficios porque hay una gran demanda dentro de Estados Unidos de esas profesiones. Entonces, para la visa E2 yo no se la recomendaría porque creo que va a gastar mucho dinero para un tiempo que la verdad no vale la pena. Y yo recordaba que Ecuador era uno de esas visas que prácticamente existe, pero no te conviene hacer una visa 2. Pero si usted me manda su currículum, yo puedo revisar si su hija tiene otras opciones para aplicar directamente a la residencia, pero es importante saber que generalmente se requiere licencia antes de aplicar. Entonces, pero con mucho gusto, yo estoy seguro que si Ana, si le puedes pasar le mandé mensaje a Sandra. Sandra, ahí en su WhatsApp ya tiene mi número directo y yo le voy a poner en comunicación con el abogado. ¿Ya vio mi mensaje? Ya se lo mandé, ahí lo tiene. Listo, muy amable. Muchas gracias, que Con sí mucho, me interesa. Excelente, sí le voy a poner en comunicación con el gracias, abogado. señora. Sí, ¿alguien Con más mucho que gusto. tuviera alguna duda? Ana, Cuéntenme. sí, me pregunta Joaquín, que si cuáles son los requisitos para conseguir una visa que lo lleve a la residencia para poder vivir y poder trabajar ahí en Estados Unidos. Los requisitos para conseguir es que depende de muchísimas cosas, depende de la profesión de la persona, depende si va a ser inversionista, depende si a lo mejor tiene habilidades extraordinarias. No sé si le pudieras preguntar a qué se dedica, si tiene título profesional, si tiene... Igual lo que podemos Uh-huh. hacer es conseguirle una cita personalizada a Joaquín para que vea el abogado su caso en particular, porque seguramente va a ser un caso específico, y con muchísimo gusto el abogado le puede dar una idea de la estrategia, le puede dar la estrategia a tomar y por supuesto sus honorarios para que ya usted decida contratarlo antes que hacer cualquier otro movimiento, Joaquín. Nosotros le vamos a agendar una cita. Y algo que también creo que me caracteriza es de que lamentablemente muchas veces no se puede hacer nada, es la verdad. Muchas veces no existe un mecanismo, un instrumento que yo pueda utilizar o que nadie pueda utilizar para poder hacer una aplicación migratoria. Entonces, yo la verdad en ese aspecto soy brutalmente honesto. Si se puede hacer algo y está la posibilidad de aplicar a un beneficio migratorio, se hace, pero si no existe, y lamentablemente pasa muchísimo,
pues no existe y la verdad no pierda su dinero y espera que haga cambios en la ley migratoria, pero muchas veces pues no puedo hacer nada esa es la verdad, ¿no? Hay limitantes para los beneficios migratorios que bajo la ley. Y pues bueno, si hay algo que se pueda hacer, con muchísimo gusto, Joaquín, por favor, comunícate con Ana para conseguir tu información y hacer una cita personalizada. Y si se puede hacer algo, con mucho gusto, y si no se puede hacer nada, bueno, también te lo voy a decir. Claro, claro que sí. ¿Alguien más que tuviera una última pregunta que podríamos contestar el día de hoy? Aquí estamos atentos, cuéntanos. Hola, hola. Yo, Christopher. Hola, buenas tardes. Bueno, Javier, mira, yo soy de Chile. Mi consulta es la siguiente. Uno puede empezar a comprar una propiedad, después en 2 años otra propiedad y empezar a comprar poco a poco propiedad en Estados Unidos para después tener la residencia. Bueno, si como varios departamentos, pero comprarlos de a poco, no todo un solo pack. Dices para una visa de inversionista. Claro. Sí, okay. Sí, claro, tú puedes, las inversiones no tienen que ser de un solo movimiento. Tú puedes hacer esto por 10 años o lo que haga falta, pero ya después de que tengas cierto número de propiedades, yo en mi opinión, deben de ser al menos 5 o 6 propiedades. Y estoy diciendo al menos. O un edificio de apartamentos. O sea, lo que justifique que tú tengas que estar en Estados Unidos de una manera un poco más permanente. Porque si tienes 2, 3 apartamentos, pues eso los puedes manejar desde Chile. Sí. Pero si tienes más, entonces tú puedes, perdón, hacer un claim de que lo que tú te dedicas a manejar esas propiedades. Pero no hay un tiempo mínimo o máximo. Tú puedes empezar a comprar 2, 3 casas, y cuando tengas la casa número 6, pues creo que deberías, 5 o 6, deberías aplicar, ¿no? Bueno, conviene comprar negocio entonces, porque si sí. son $100,000, entonces como el valor, yo creo que es mejor hacer un negocio. Correcto, y fíjate, y tocas un punto muy importante. La visa de inversionista se puede dar con $100,000 o se puede dar con $1,000,000. O sea, no es, y es la misma visa, es el mismo tiempo, es los mismos derechos, las mismas obligaciones. Entonces, si lo que tú quieres es pasar un tiempo en los Estados Unidos y explorar tus negocios en Estados Unidos, pues la verdad es de que no necesitas un negocio, en mi opinión, y el mínimo son $100,000. Más que todo es para proteger mi patrimonio, porque acá en Chile no sé si han sabido que hemos tenido el cambio de constitución que ha sido muy fuerte y han habido un tsunami de gente de Chile que se están yendo a otros países a invertir y han habido mucha estafa por eso mismo. Entonces, por eso... Sí. Hay otras maneras de entrar siendo chileno. Por ejemplo, si tienes ciertos títulos profesionales y tienes una oferta de trabajo en Estados Unidos, hay una visa que se llama H1B1, que es específicamente para Chile y Singapur. Y puedes entrar a los Estados Unidos con una oferta de trabajo. O sea, pero te tienen que ofrecer trabajo y necesitas un título profesional. Pero eso es para trabajar para otra persona, para un empleador en Estados Unidos. Pero si lo que tú quieres es hacer algo por tu cuenta, la única opción que tienes es inversionista. Ya. Pero yo de acá de Chile podría invertir en Estados Unidos sin importar vivir allá, no hay problema. En el caso de que si yo quiera allá. Migratoriamente hablando, tú puedes tener inversiones en Estados Unidos y tú nunca poner un pie en Estados Unidos. Ya. No te afecta nada. Perfecto. Ya, muy amable. Christopher, nos vamos a poner en comunicación con usted para mandarle algunos negocios que le podemos proponer, algunas propiedades. Y lo más importante, Christopher, considere que le podemos dar financiamiento por esas propiedades hasta el 70% y que las propiedades se vayan pagando solitas, que usted compre una propiedad ahorita y que luego esa propiedad le ayude para comprar la siguiente propiedad, proteger su dinero en dólares, protegerlo contra la inflación, el tipo de cambio y bueno, poner una parte de su inversión en el país más rico del mundo, que sigue siendo Estados Unidos. Entonces,
nos vamos a poner en contacto con usted, Christopher. Ahorita le mando mensaje directo para que su ejecutiva y yo le vayamos a dar seguimiento a este proceso con muchísimo gusto y con toda confianza. Cualquier pregunta, aquí estamos a su orden. Vamos a tener nuevos seminarios donde les vamos a ir platicando diferentes situaciones. De hecho, el siguiente webinar va a ser acerca de Miami, lo que está pasando en Miami, nuevos proyectos y dónde se está poniendo todo el dinero inteligente en Miami. Próxima semana, con mucho gusto. Y luego la próxima les vamos a hablar de los negocios disponibles y las características que tienen que cumplir los negocios con nuestro business broker para que ustedes estén en el negocio que sí les va a dar los beneficios, ahora sí, acompañados por el abogado. Entonces, me despido de ustedes.